Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Sean bienvenidos a un especial más de San Vicente Televisión. Hoy me encuentro muy bien acompañado de nuestro gran padre, el padre Fernando Cardona Rivera, que hoy vamos a conversar con el padre, vamos a conocer un poco más allá de su vida, de su historia y bueno, hasta llegar acá a nuestro municipio, que ya desde hace un buen tiempo nos acompaña en nuestra parroquia. Padre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, aunque a mí me da susto de la televisión, porque yo soy muy brusco, muy imprudente para hablar marranadas. Mentiras, voy a procurar no hablar marranadas, sino según usted me vaya orientando, yo le voy respondiendo y vamos contando cositas. Vamos a contar historias, padre, que usted tiene unas historias muy bonitas, muy interesantes, para que le contemos entonces a nuestros televidentes, así que sean bienvenidos. Hoy estamos acá desde nuestra parroquia. Entonces, padre, vamos a empezar a contarle pues a nuestros televidentes un poquito más acerca de su historia, quién es el padre Fernando, de dónde viene, de familia. Bueno, como ya les dijo Camilo, el nombre mío Fernando Cardona Rivera. Soy de la vereda Guapante Guarne. Fuimos 7 hermanos, yo fui el menor de los 7. Y desde pequeñitico empecé a sentir esos deseos de ser sacerdote. Y yo iba diciéndole a mamá y papá, yo quiero irme a estudiar, pero muy pobres. ¿Con qué, mijito? Me respondían ellos, ¿con qué, mijito? Surgió la radio sotatensa. Yo tenía por ahí 9, 10 años cuando llegaron el primer radio a la casa y yo empecé a sintonizar la radio sotatensa, que era parte de la Acción Cultural Popular. Acción Cultural Popular. ACPO, en sigla. Y empecé a aprender cositas, a saber de la iglesia, a saber de muchas cosas. Recuerdo que ya llevábamos tiempito de tener el radio y llegó la visita del primer Papa a Colombia, su santidad Pablo VI, en 1968. Qué bueno esa visita, qué maravillosa visita. Yo ya había ido a reuniones de acción comunal, a muchos retiros de los jóvenes, bueno, y entonces ahí se me empezó a crecer las ganas, digámoslo así, de ser sacerdote. Bueno, pero padre, contémosle un poquito a nuestros televidentes cómo fue esa infancia suya, qué se acuerda, los juegos del momento. No, los juegos eran muy simpáticos. Cuando eso estudiamos, los hombres por la mañana y las muchachas por la tarde, no nos podíamos encontrar. Los colegios no podían ser revueltos hombres y mujeres, era muy simpático. Y yo vivía a unos 5 minutos de la escuela, pero hay un paso muy simpático, una cañadita. Entonces salíamos y cuando nos quedaba la tarde nos dejan arrestados, cuando no se llamaba castigo, sino arrestados, haciendo aseo, en fin, bueno, recogiendo basuras, dejando el salón limpio porque ya llegan las muchachas. Y en la cañadita, en ese paso había rayanes y árboles. Y yo me acuerdo con los amigos, nos subimos a rayanes a ver pasar las muchachas, y nos poníamos a orinarnos donde pasaban las muchachas. Esa era la maldad más grande que yo me acuerdo de cuando estaba en la escuela. ¿Se acuerda? Orinando. Era muy ¿Se acuerda, padre, de quién era la profesora en ese entonces? Sí, me acuerdo mucho. Sí, creo que está viva. Sí. No estoy seguro. Se cambió de religión después de viejita, pero buena y querida. Luzmila Castrillón, la primera profesora, la que me enseñó mucho. Después tuve otras 2 profesoras. Yo estudié hasta segundo, no había en las escuelas, sino hasta segundo de primaria. Yo estudié como 3 segundos. Me acuerdo que cuando ingresé al seminario, ingresé con segundo de primaria y me tocó validar la primaria. Y entonces fui por las calificaciones
y me dijo la maestra, ya no está Luz Miller, sino mucho más adelante, entonces yo ya tenía 18 años, y entonces fui y me dijo la maestra, le saqué las calificaciones del primer segundo, porque los otros 2 segundos los perdió. Claro, como yo ya me sabía eso, yo aprendí, gracias a Dios, a leer muy rápido y leía mucho, cuando yo leía mucho. Entonces le saqué las calificaciones del primer segundo, porque los segundos los perdió. Bueno, y entonces ya listo, empieza pues a crecer el padre. Ahora sí, ¿en qué momento, dice usted se acuerda cómo fue ese momento, ese llamado, que donde usted nos contó ahora hace un momento que usted le decía a la mamá y el papá, me quiero ir, quiero estudiar. Sí, quiero estudiar. Entonces empezó como ese embeleco a decir, me quiero meter para el seminario. ¿Cómo fue eso? Fue muy simpático. Ya la vereda mía pertenecía por lo eclesiástico. Un tiempo después llegó un señor cura a la parroquia de Guarne, cuando no había sido una parroquia en Guarne, por supuesto, la Candelaria. Entonces el padre Carlos Emilio Serna. Y yo iba a toda la romería, yo era muy rezandero, no me perdía romería. Me acuerdo cuando Monseñor Marco Tulio Torres iba, y entonces llegaba adelante un señor y tenían que llevarlo al hombro, un armonio, un melodio así de grande, yo creo que por ahí está todavía. Entonces un melodio, y entonces yo veía que como todos los sacerdotes eran de sotana, y yo no me venía, eran 3 días de romería, y el tercer día, hasta que Monseñor Marco Tulio se montaba a caballo, mi mamá, mijito, vámonos que nos va a coger la noche, mijito, vámonos que nos va a coger la noche. Porque yo me ponía a ver cómo se monta a caballo con esa sotana. Y entonces empezaba en los amarros, entonces los amarros, despidiéndose a la gente, era así, y empezaba a meterse a la sotana despacio, Moraco, era un ritual hermoso, metiéndose a toda la sotana y los amarros son unos pantalones de cuero amplios, iba metiendo la sotana, con despacio, hasta que lograba meter todas las sotana. No usaban pantalones los padres, usaban una cuestión de bombachos, unas medias que llegaban hasta por acá. Y los pantalones eran así. Muy simpático. Bueno, entonces, a los varios años de que ya el Guapante lo desgajaron, lo unieron a las veredas de Guarne, de la Candelaria, llegó un padre, Carlos Emilio Serna, anunciando, voy a venir a darles una gran noticia a los jóvenes campesinos que quieran ser sacerdotes. Voy a venir. Y entonces yo conté los días, él anunció como con un mes de anticipación, no sé con cuánto tiempo. Mamá, que vamos, los campesinos vamos a poder ser sacerdotes. Ay, mijitos, para los que tienen plata. Ay, mijito, mamá, que sí podemos. Entonces fui a la reunión, fuimos 7 de la vereda de Guapante a esa reunión 7. Ya de los 7 quedamos 2 vivos nomás. Quedamos 2 vivos, los otros compañeros míos se murieron. Entramos, de los 7 que fuimos a esa reunión, entramos 4 al seminario. Entonces fui a esa reunión y nos dijo, vea, no necesitan plata, necesitan es tener vocación de verdad. Y los que tienen novia, dejar la novia, los que tengan, propiedades, vayan a una reunión con el obispo. Y fuimos a una reunión con el obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y nos dio las pautas. Nos enseñó cómo ingresar. Ingresamos en 1969 al seminario e inauguramos el seminario para campesinos en Sonsón, Antioquia. Así fue la vocación, así fue, feliz de la vida. En ese inicio de los estudios entré a validar quinto de primaria. Ese fue el comienzo de mi carrera hacia el sacerdocio.
¿Y usted en esa carrera, padre, recuerda de pronto o quién fue de pronto mentores espirituales, sacerdotes que de pronto lo acompañaron en ese trayecto de su camino al sacerdocio? Sí, Me recuerdo muchos. Entonces, padre, llega usted al seminario, empieza sus estudios. ¿Recuerda entonces cuáles fueron, por ejemplo, esas primeras parroquias donde usted empezó a prestar como ese servicio pastoral? ¿O cómo era en ese entonces el uno ingresar al seminario? Estamos hablando de qué año, padre, que usted ya entra al seminario. 1969, estuve 5 años en Sonsón, después me tocó el traslado del seminario campesino a Yarumal. Me tocó el traslado, pero no me tocó estudiar en Yarumal, porque ya habíamos hecho una parte del bachillerato. Yo molesto mucho a los hermanos sacerdotes que en ese entonces era la consigna de Monseñor Alfonso: ordénese ahora y estudie después. Yo no estudié ni antes ni en el seminario, aprendí muy poquito y después mucho menos. El padre Gorjante, ¿usted cómo se ordenó de sacerdote? Bueno, recuerdo antes de las primeras parroquias, fue muy simpático la estadía en el seminario. No, eso fue un gozo como en medio de dificultades tremendas. Una vez trabajamos la tierra, había una finca enorme, después de la finca del seminario la vendieron al Estado, al departamento, y allá fundaron UNITA, un instituto técnico agropecuario, y yo he vuelto allá y me da como esa nostalgia donde estudiamos. Llamaba Seminario Menor San Alberto Magno, y allí fuimos nosotros e iniciamos el seminario para campesinos. Después nos trasladamos a Yarumal y en Yarumal se acabó, se llamaba ya Seminario Cristo Sacerdote para campesinos en Yarumal, y después lo cerraron por falta de vocaciones. Sí. Y ya Cristo Sacerdote de la Ceja asumió todos los seminaristas de los seminarios. Entonces me acuerdo mucho de los rectores, de todos, en fin. Bueno, y me acuerdo de una anécdota muy simpática, porque se acabaron los recursos para mercar. No había carnita para... Oye, en el seminario. En el seminario no aguantamos hambre físicamente, pero sí era a punta de papas, arrocito y aguapanelita, en fin. Sí, la alimentación muy mermadita. Sí. Bueno, y entonces empezaron, el padre rector, en entonces ya murió, el padre Fabio Restrepo, nos puso a orar: pidámosle al Señor que lleguen recursos para poder comprar una vaquita, para matar una vaquita, mataban allí las vacas, en fin, horneros de cerdo para una carnita, y rezando de rodillas como 8 días. Y como al término de los 8 días, más o menos 8 o 15 días, nos dieron carne, almuerzo con carne, eso era una maravilla. Y al tiempo nos contaron cómo fue la cuestión de la carne. Había una única vaquita y se mató. No. Y se mató la vaquita, y entonces la organizaron allá. Pero nos contaron en mucho tiempo que para eso tuvimos que la oración fue para que se matara esa vaquita, y nos dieron carne. Nos dieron de primera porción el callo, el callo es el estómago, en un, ¿cómo llama el sancocho de callo? De ese mondongo, casi no me acuerdo. Uy, pero gozamos. Y después en el seminario nos daban, nosotros le poníamos la palabra alboroto, porque eran las vísceras, hígado, páncreas, todo eso, los riñones del animal, y entonces lo organizaban ahí en una bandeja con verduritas, y nosotros lo pusimos alboroto. Ay, pero eso era muy bueno. A ver, porque en el seminario siempre aguanta necesidades y hambre. Y bueno, ya las primeras parroquias, la primera parroquia fue Nariño, Antioquia. ¿En qué año? En el año 1900.
81. 81. Me acuerdo patentico. El seminarista Fernando. No, en la primera parroquia como sacerdote. Ya. No, es como seminarista, ya vamos al diaconado. Ya. y ya después vamos Yo al le he entendido que las sacerdocio. primeras parroquias del sacerdocio. No, como seminarista tuve muchas experiencias. Sí, muchas. Anécdotas que usted se acuerde como seminarista. Como seminarista. Una anécdota que usted recuerde como seminarista. Fuimos a una misión con un compañero sacerdote, compañero toda la vida, entraba el mismo día al seminario, nos ordenamos juntos con el padre Javier Isaza Sánchez, de Yorombal, de Guapán, dos veredas vecinas. Y entonces nos mandaron a una misión bien novatos por al Quindío, un padre muy amigo por al Quindío. En fin, estuvimos en esa misión y un padre era solito en una parroquia, Y entonces nos puso a predicar las 7 palabras. Y entonces, modestia aparte, yo era más bueno para la predicación de las 7 palabras. Nos puso por turno a predicar las 7 palabras. Y entonces empezó él y seguí yo. Y después a la tercera nos mandó a decir el padre: siga usted solo predicando las 7 palabras, que el padre Javier no le entiende. Ay, que el padre Javier no se vaya a dar cuenta. No, anécdotas para recordar. Me tocó improvisar y yo tenía preparadas que una y me tocó improvisar que las 7 palabras. Vea, anécdotas muy bonitas charlando con y el padre. Esa fue la principal anécdota de seminarista, de la misión de seminarista. Bueno, tuve muchas experiencias. Sí, muchas experiencias, pero bueno, el tiempo en televisión es corto. Pasa el tiempo, el padre se sigue formando y llega el momento en el que le dicen: bueno, Fernando, usted va a ser llamado al orden del diaconado. ¿Usted qué pensó en ese momento cuando dice: me van a ordenar como diácono? Que cuente a ver usted qué pasó, la alegría, la emoción. Eso fue muy emocionante. A mí primero me tusaron, yo pedí juntos, había unos procesos: lectorado, acolitado, y primera tonsura. Esa era la primera tonsura, muy simpático, en fin. Sí. La primera tonsura, anteriormente los padres les hacían una corona acá, tenían pelo y esa la corona. Por eso a los seminaristas que vayan con la corona en las casas, al campo, donde fueran, y entonces había un término, una frase muy buena, que uno ya el seminarista no tenía que trabajar, ya era como de las manos limpiecitas, todo limpiecito, no podía trabajar. Entonces decían los antiguos a los muchachos que no querían trabajar o que estaban estudiando: ¿usted acaso tiene corona? ¿Usted acaso tiene corona? Y yo: ¿de dónde es eso, mamá? Es que me contó eso, de que los seminaristas, cuando le hacían la primera tonsura la corona, entonces ya no necesitaban trabajar, Y entonces de ahí viene ese término: usted no tiene corona. Por ahí oí un comercial una vez de una locería, de una fábrica de loza. En fin, usted no tiene corona, consigue inodoro corona. Bueno. Entonces la anécdota de llegar a la casa, en fin, de llegar uno ya como seminarista. Yo me acuerdo que antes del diaconado yo había predicado ya mucho. Yo había predicado en las novenas de aguinaldos, en las novenas de difuntos. A mí me buscaban para esas predicaciones. Para el diaconado a mí me habían tusado. Yo pedí lectorado y acolitado juntos. Y entonces me tusaron el acolitado: vea, usted tiene ciertos vacíos, hoy los llamamos falencias, ciertos vacíos, necesita mejorar en esto, como unos 3 o 4 punticos, en fin, que sea menos charlatán, bueno, más disciplinado. Yo era siempre loquito en el seminario. Entonces me tusaron. Después volví y entonces me dieron lectorado. Después hice la petición del acolitado y la primera tonsura. La primera tonsura, ya en mis tiempos, era cortarle un poquito de pelo. Sí, pero más que todo más que cortarle el pelo, era vestir
la sotana o vestir a alba, que ya va uno en camino hacia el diaconado. Ya era el camino hacia el diaconado. Y ya enseguidita hice le hicimos la petición juntos. Esa había que era al obispo ya. Al obispo, la petición de electorado, colitado y primera tonsura era en el seminario, de los superiores. Ya el diaconado es directamente al obispo. ¿Quién lo ordenó? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿En qué año lo ordenó como diácono, padre? Como diácono, un año antes del presbiterado, en Sí, por eso, pero 1980. en el 80. En el 80. Bueno, ¿cómo fue anécdotas? No, usted como... al comienzo del 80, me acuerdo Al que fue al comienzo comienzo, en la fiesta de San José. Bueno, ¿cómo fue el padre Fernando de diácono? Esas anécdotas, usted como diácono, cuénteme una. Como diácono, le cuento una muy buena. Me tocó de diácono en la Semana Santa ir a Sonsón, el Palacio Episcopal. Iba Monseñor Alfonso Uribe 3 días a la Catedral de Sonsón, y todavía sean así, y 3 días a la Catedral de Río Negro, partía en la Semana Santa. Entonces me veo 2 anécdotas, me acuerdo, a ver si no se me olvida la segunda, que es muy simpática. Pero la primera fue, Monseñor Alfonso Uribe tenía un oído, y yo escuchaba radio, todavía escuchaba el programa de Calimán, que era de aventuras por la radio, Calimán y Solín. Tenía una anécdota de ese Calimán. Nada hay más poderoso en la tierra que la voluntad del hombre. Era una frase continua y que la vivía. Nada hay más fuerte sobre la tierra que la voluntad del hombre. Entonces yo estaba escuchando Calimán y llega Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Tocó la puerta. Me había prestado el radio Monseñor José David Henao, que es de acá. Sí. Monseñor José David estaba de presbítero allá en la Catedral de Sonsón. Me prestó un radio, pero el radio para yo escuchar a Calimán, bueno, con mucho gusto. Entonces, y llegó el obispo, ve Fernando, mérmele un poquito el radio. Entonces, Monseñor, lo apago porque yo lo tengo oído. Sí, mejor que lo apague. Ay, o sea que entonces Monseñor tenía un oído muy... Un oído que la pieza no era enseguida la mía, sino, cierto, más o menos desde allá. Va a prenderme el radio un poquito. Ay, bueno, la otra anécdota, siendo diácono, es que preparamos la vigilia pascual. A mí me tocaba preparar todo eso como diácono. Maestro de ceremonia, preparamos la vigilia pascual y ya no está el señor obispo, está el señor cura párroco de la Catedral de Sonsón. Organizamos todo. Y el padre era muy gracioso. Y entonces, bueno, listo, salimos salimos todos. Y fue en la puerta sin el cirio pascual. ¿Y qué pasó con el cirio, padre? Pues se nos olvidó. Ay, se quedó ahí. No, pero estaba listo en la sacristía. Y entonces el padre se echó la ofuscada. Estaba el párroco de acá, estaba de seminarista o de candidato a estar en el seminario. Estaba Luis H. y un compañero, eran acólitos grandes ahí en la catedral. Eso fue muy simpático. Estos días recordé con él. Y entonces, ¿cómo se les ocurre que empezar la vigilia pascual sin el cirio pascual? Estos mechudos. Bueno, y entonces tuvimos que volver y al cirio pascual y empezar todos regañados por el señor cura párroco, que el nombre de él era Pablo Acosta, Monseñor Pablito Acosta. Bueno, anécdotas que tenemos en este especial hoy, conversando con el querido padre Fernando Cardona Rivera. Bueno, padre, llega el momento en el que usted lo ordenan sacerdote. ¿Recuerda el año en que lo ordenan sacerdote? Claro, el 22 de noviembre de 1980. Ya lleva casi un año de diácono. ¿A manos de Monseñor? Alfonso Uribe Jaramillo. Bueno, padre, llega usted al sacerdocio. ¿Cuál fue esa primera parroquia que a usted le tocó como sacerdote ya oficialmente? Como les anticipé hace poquito, la parroquia de Nariño, Antioquia. Me acuerdo mucho el párroco. Estuve 2 veces en Nariño y después con él estuve en San Judas Tadeo, después estuve en San Carlos con él, el padre Rodolfo Salazar Zuluaga,
gran sacerdote, lo recuerdo mucho, el primer párroco, cuando uno era coadjutor. Después se cambió el término, ya coadjutor era como ayudante del párroco. Ahora ya no es un ayudante del párroco, sino vicario. Es vicario parroquial. Yo no soy vicario, yo no soy empleado de la parroquia, yo estoy descansando y más descansar acá en San Vicente. Padre, ¿cómo recuerda usted la primera Eucaristía suya? ¿Asustado, contento? La primera Eucaristía. Sí, recién ordenado. Recién ordenado. ¿Qué recuerda su primera Eucaristía? Celebramos la Eucaristía el mismo día de la ordenación. Me acuerdo, 22 de noviembre. En la mañana recibimos la ordenación el padre Javier Izaza y yo juntos, siempre juntos. ¿Verdad, padre? Qué pena que lo interrumpa. ¿En dónde los ordenaron? En la parroquia de la Candelaria de Guardia. Sí. En la parroquia de la Candelaria, cuando es monseñor y todavía brega el obispo. No, estaba cambiando un poquito. Sí. Iban a las parroquias que para promover la acción vocacional, la acción pastoral vocacional. ¿Cómo fue esa primera misa ahora sí? ¿Asustado usted? Mucho susto. Y la preparé muy bien. 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, y en ese entonces fue la víspera de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Bueno, padre, entonces... El último domingo, y como se celebra la misa desde el sábado en la tarde, yo celebré y ensayé el canto, el prefacio, que llamamos el prefacio. Jesucristo, Rey del Universo. Rey, bueno, no me acuerdo cómo dice, pero yo ensayé muy bien. Eso fue maravilloso. Esa primera misa me la predicó, no ha muerto, me la predicó Monseñor Laureano Toro, que fue el director espiritual, me predicó esa primera Eucaristía. ¿Monseñor sigue vivo? Sigue vivo, Monseñor Laureano Toro, Laureano Toro. Bueno, padre, entonces empieza usted ya como sacerdote, su primera Eucaristía. Hagamos un recuento rápidamente de en qué parroquias usted estuvo prestando el servicio, así rápidamente. Estuve en bastantes parroquias. Bueno, usted arrancó por Nariño. Nariño. Sí. Pasé al Peñol. Del Peñol regresé a Nariño. Sí. De Nariño pasé a una misión que había mucha escasez de sacerdotes en la arquidiócesis de Manizales, que abarcaba desde Manizales hasta todo el oriente de Caldas, hasta San Diego, Florencia, Norcasia, Dorada, La Victoria y Arboleda, Caldas. Arboleda, corregimiento de Pensilvania. Pensilvania, un pueblo de muchas vocaciones sacerdotales. Después de Manizales. Y entonces ya después me tocó la elección de la diócesis de Dorada, Guaduas, estando en la parroquia de Arboleda, Caldas. En Arboleda, Caldas fue como la, ¿cómo es que llaman? Esto de las parejas que se casan, la alegría de los que se casan, ¿cómo es que llama eso? El gozo de los que se casan, la luna de miel. Y esa fue la luna de miel de mi sacerdocio. Claro que continué en luna de miel y todavía estoy en luna de miel. Bueno, yo gozo mucho con mi sacerdocio. Bueno, padre, eso entre muchas otras parroquias que usted ha tenido la oportunidad de prestar el servicio. Ahora quiero, padre, de que sigamos por la misma línea que hemos venido, contando anécdotas ya de sacerdocio. ¿Qué podemos contar y recordar de alguna anécdota que usted nunca se le vaya a olvidar prestando sus servicios como sacerdote? Muchísimas buenas. Vamos a contar dos pues. Buenas y malas. Sí, ahora contamos las no tan buenas. Bueno, contemos dos buenas pues. Dos buenas, dos anécdotas buenas. Sí. Bueno, como estábamos en Arboleda Caldas, fuimos tres que estábamos de misioneros. El párroco de San Diego Caldas, el párroco de Florencia y mi persona. Fuimos a visitar a Monseñor Pimiento, no me acuerdo el nombre, me escapó el nombre, en ese momento él ya murió. En fin, Monseñor
pimiento. Lo llamaban pimentón. Porque era muy bravo. Sí, sí. Entonces entramos a saludarlo los tres misioneros habíamos llegado a la arquidiócesis de Manizales, Florencia, San Diego y Arboleda Caldas. Fuimos a visitarlo y para que nos instruyera cómo trabajar, todo eso. Entonces entramos y nos dedicó media hora. Nos llevó un padre que había sido párroco de Arboleda Caldas, muy inteligente, ya murió, el padre Alberto, no me acuerdo el apellido, de Envigado, de Medellín, pero prestó mucho tiempo de servicio, era vinculado a la arquidiócesis de Manizales. Y entonces él se quedó afuera, no entró con nosotros, no, yo no entro donde el Pimentón, Y entonces quedó afuera, y entonces nos contó la salida. Estoy escandalizado. ¿Cómo es que Monseñor Pimentón les dedica media hora a ustedes cuando nos dedica mucho tiempo, 3 o 4 minutos? Y entonces, pero antes de nosotros entrar había un grupo de sacerdotes que salían muy rápido, entraban donde él salía. Y entonces él se quedó en la puerta con un periódico así. Y entonces se tapa con el periódico que tapaba la cara, que las cosas que salían diciendo del arzobispo, los sacerdotes, los hermanos sacerdotes, en cambio nosotros salimos diciendo maravillas. ¿Cómo nos atendió de bien Monseñor Pimentón, Monseñor Pimienta Rodríguez? Esa fue una anécdota muy buena. A ver, es que hay muchísimas muy buenas. Bueno, otra que usted nunca se le puede olvidar. Otra que a mí no se me puede olvidar, bueno, una anécdota muy buena. Pues uno recién ordenado, entonces dedica más tiempo a los fieles, a los penitentes. Y entonces llegué yo a San Carlos. Y el padre muy amante de la confesión, muy amante, que todavía está en San Carlos. Volvió a San Carlos después de que estuvo por ahí unos 12 años afuera de San Carlos. Volvió a San Carlos y está como yo, pensionado, en fin, descansando. Claro que él trabaja mucho. Y entonces llegamos y yo me dedicaba a la confesión y a algunas, pero no le dedicaba tiempo. Vea, no le dediqué tanto tiempo a las personas, con todo, vea, yo recién ordenado dedicarle tiempo y una señora, échele catequesis, maneje de esta manera. Padre, ¿cuál es la penitencia? Es que yo soy sorda. Y después la anécdota, después me pasó verdaderamente a mí, me pasó no una vez, sino por ahí 2 o 3 veces. Padre, la penitencia, que yo soy un poco sorda. Esas anécdotas no se me olvidan a mí. No, muy buenas. Son anécdotas muy bonitas, padre. No, yo creo que básicamente es hacerle el reconocimiento por todos estos años, porque ha estado también en nuestro municipio muy displicente, apoyando las labores de nuestra parroquia y en toda nuestra comunidad. Padre, agradecerle por acompañarnos hoy en el programa. Y no sé, padre, si queremos contar una anécdota de pronto como que nunca se le olvide, no tan buena. No tan buena. Bueno, estaba de capellán en Coveñas, capellán de infantería marina, un batallón inmenso, eran más de 2.000 soldados, Y entonces, cuando eso se llamaba, no se llamaba el obispo castrense, sino el ministro castrense, y fue a confirmaciones, ya murió, Monseñor López Forero, no me acuerdo del nombre, Víctor López Forero, bueno, no me acuerdo el otro apellido, no estoy seguro. Pero una anécdota, yo no sabía tomar whisky. Y entonces los obispos, muchos, y entonces más que todos los militares, nos invitaron a tomar un whiskycito en la Cámara de Oficiales. O sea, eso es algo muy alto, la Cámara de Oficiales. Y yo no sabía tomar whisky, entonces yo me 2 whiskies, me doy de una, y me emborraché.
Pero lo simpático fue que el obispo se dio cuenta. Entonces, permiso, yo ya borracha casi. Permiso que debo ir al baño. Entonces la pieza mía quedaba ahí cerquita, queda como a unos 40 metros de ahí de la Cámara de Oficiales. Fui y me duché y y la cocina también queda enseguidita y le dije a la de la cocina, deme harta comida que así pasó esta borrachera. Porque yo quería volver donde el obispo y llegué donde el obispo, yo creo que rojo o pálido, no me acuerdo. Sí, total. Y entonces apenas me dice el obispo castrense, el ministro castrense, que después se pasó, que ya es obispado, ya es diócesis castrense. Sí. Castrense significa militar, no como las viejitas que se pusieron a charlar. En fin, su hijo, donde tenía, las tres viejitas tenían de hijo sacerdote, mi hijo sacerdote está en Roma estudiando. Y entonces la otra dijo, mi hijo está en la catedral porque es muy inteligente y paradica muy hermoso. Y entonces dice la tercera, mi hijo es castrense. Y entonces dice la otra, ay, qué bueno que todos fueron así. Bueno, pero la anécdota con el obispo castrense termina en que él me preguntó, se puso maluco con el whisky. Sí, monseñor, me emborraché. Ah, bueno, tómese otro para que le... para que pase la borrachera. Ay, no es que vivían los obispos ni los sacerdotes tomando whisky, pero yo no aprendí a tomar whisky, en fin. No, es que no aprendí, gracias a Dios, pues no es que voy a echarle sal a los que toman whisky, sí, para ir de vez en cuando. Eso es bueno. A mí, yo llegué a tomar roncito y tomo por ahí un roncito por ahí ¿para la garganta? Para la garganta con limón. Nada por ahí en la vereda mía miel. llego yo, de mi medicina, ya sabe una muchacha de la tienda cuál es la medicina. Un ron chiquitico con harto limón y eso lubrica la garganta. ¿No les echa miel también caliente? No, miel no, porque soy diabético. Ah, ok, bueno. Eso sí, no, con mucho gusto. Bueno, padre, no, agradecerle a usted. El tiempo en televisión es corto, agradecerle por sacar este espacio para que contar estas anécdotas de su vida sacerdotal y toda su trayectoria. Padre, ya para finalizar el programa, ¿qué enseñanza le podemos dejar a nuestros televidentes? La enseñanza es, la vida del sacerdote es una vida no aislada de la comunidad, sino con la comunidad, en fin, con la comunidad, saber que somos seres de carne y huesos con debilidades, con pecados inmensos. Me decían, un sacerdote se puede condenar por robarse 10 centavos, cuando eso nos decían 10 centavos, ahora podemos decir por robarse 10 pesos, por robarse 100,000 pesos, por un escándalo que uno haga en la comunidad, en fin, y si no se renueva continuamente con la gracia de Dios, con la celebración de los sacramentos, con la lectura de la palabra de Dios, fracasa y hace fracasar a muchos. Recordemos, el sacerdote no se salva solo, se salva al menos con un puñadito de personas. Pero si se condena, tampoco se condena solo. Entonces, la petición o el mensaje es, oren por los sacerdotes, oren por mí y miren que somos seres de carne y huesos con debilidades como toda persona humana, con ambiciones, con pasiones. Por ejemplo, yo soy apasionado por el fútbol, por ver fútbol. Anoche gocé mucho con el triunfo de las muchachas que quedaron de campeonas de la Liga de Naciones y quedaron ya clasificadas para el Mundial Femenino del 2027. Bueno, padre, una infidencia ya para cerrar el programa. ¿De qué hincha es el padre Fernando? Del Nacional, por supuesto. Del Nacional, por supuesto. Bueno, padre, agradecerle a usted por acompañarnos, mil gracias por acompañarnos, y a todos ustedes, mil gracias. Continúen con toda la programación de San Vicente Televisión, lo nuestro. Hasta una próxima.